Continuamos entonces con la programación y como anunciáramos antes de la pausa, estamos ya con nuestra siguiente invitada. Ella es Luisa Pinto, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y además miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Santillana. ¿Qué tal, señora Pinto? Bienvenida a Radio Exitosa. Gracias por la invitación. Bueno, empezar preguntándole un poco en calidad, usted como miembro del Consejo Consultivo de esta Fundación Santillana, ¿cuáles son las debilidades, las fortalezas que usted observa en cuanto a la educación básica en el Perú? Bueno, es importante decir que Santillana inicia como fundación una actividad muy importante que la tiene a nivel internacional, y es el llevar a cabo lo que llaman una Semana de la Educación, anualmente. En esa Semana de la Educación se analizan aspectos importantes de la educación. Este año ha sido la primera Semana de la Educación de la Fundación en el Perú, y el tema fue encargado a Hugo Díaz, actual presidente del Consejo Nacional de Educación, para ver cómo podíamos iniciar este análisis. Y él elabora un documento muy interesante que realmente deja muchos elementos para la reflexión, que llama justamente así: ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de la educación peruana? El título obedece a la propuesta que hace Hugo para el análisis. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que han encontrado? Es decir, no solamente nos imaginamos como fundación, como editorial y en general, viene el tema de la lectura en especial y estos otros intereses que motivan desde muy chicos y desde muy niños al fomento, digamos, o al interés para que la educación no sea solamente una obligación, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los resultados que se han encontrado? Yo creo que lo interesante de esta semana y lo realmente muy rico de la convocatoria ha sido una participación muy compleja en la que han estado las universidades, los centros de formación magisterial, entidades que tienen como razón de ser el análisis y la propuesta a nivel de educación, como el Consejo Nacional de Educación, y profesores de base. Ha estado presente tanto en los comprometidos con la escuela pública como los comprometidos con la escuela primaria, con la escuela privada. Ha sido un análisis y una posibilidad de riqueza de análisis muy grande. ¿Cuáles son los resultados? Sí. Los grandes temas que se han propuesto, hacia dónde caminamos, es la necesidad de que se pueda garantizar una formación cívica, o por lo menos una formación para la ciudadanía suficientemente fuerte, que nos permita visualizar el país no para ahorita, no para el fin de año, sino para lo que tenemos que pensar como un mediano y largo plazo, para un país que realmente esté en condiciones de poder enfrentar retos tan grandes como, por ejemplo, tener gobiernos eficientes, gobiernos realmente interesados en la situación del país, y no solamente mirar la educación como aspectos pequeños o como aspectos inmediatos de logro. La formación de la ciudadanía ha sido uno de los temas más fuertes que se han trabajado, y en ese espacio de formación ciudadana, por ejemplo, uno de los temas muy a resaltar ha sido el hecho de que hay que tener una mirada de mediano y largo plazo. En esa mirada de mediano y largo plazo se plantearon 3 metas. El profesor Hugo Díaz plantea 3 metas a 10 años, en las cuales tendríamos que tener en el camino elementos de éxito a ser visualizados. Uno es formar una vanguardia de jóvenes que sea capaz de asumir el gobierno de este país dentro de 10 años. Y asumir el gobierno de este país dentro de 10 años supone, primero, que el proceso y el sistema educativo tiene que enfrentar algunos problemas. Un primer problema es el de la diversidad. Estamos frente a un país que es sumamente diverso. Estamos frente a un país que no solamente es diverso, sino que además tiene una riqueza que todavía no ha sido explotada, que está en las culturas originarias, y que por lo tanto no puede simplemente optar por algunas medidas de medición o de avance en base a un grupo, aunque este grupo sea mayoritario, ¿no? Sino que tiene que obedecer a esa riqueza del país. Y por lo tanto, lo que se plantea, y esto lo dice también el actual ministro de Educación, el señor Saavedra, que no se trata solamente de lograr
logros, mejores logros, sino que de lo que se trata es de que la oportunidad de mejorar sea una oportunidad real para todos los grupos que hay en el país. Y lo que se requiere no es ganar determinados espacios a nivel de promedios, sino que lo que interesa es que todos, incluso los que están en menores condiciones, sean los que puedan adquirir mejores logros en más corto plazo. Ahora, no solamente hablamos entonces de fortalezas y debilidades, sino también de retos. Indudablemente. Ahora, por ejemplo, el caso en temas de diversidad, una de las cosas que se ha estado comentando mucho es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Es algo que, por ejemplo, siempre está ahí, pero parece flotar en el aire o en la teoría, porque en términos de políticas públicas no hay nada concreto. Bueno, siempre se ha intentado, siempre se ha intentado, pero indudablemente lo que no se ve es que la educación bilingüe intercultural se ha tratado de verla como un paralelo. O sea, esa es la educación del país. Al costadito tenemos algunos elementos. Uno es la educación intercultural, entendiendo que educación intercultural es el conocimiento de las culturas originarias y que por lo tanto le corresponde a las culturas originarias y que no necesariamente se explicaría una educación intercultural, por ejemplo, en Lima, ¿no? Esa es una de las cosas graves que se mantienen, permanecen, incluso en la formación de los maestros. Entonces tenemos políticas que nos llevan a generar, por ejemplo, mayor cantidad de centros educativos para que estos niños puedan hacer su educación básica. Tenemos la elaboración de textos en diferentes lenguas, pero lo que no logramos todavía es que se genere a nivel de país, a nivel de juventud, a nivel de niñez, esta aceptación del otro, que es un otro que nos corresponde por historia, por vida, por proyecto futuro. Entonces, ahí esa es una de las debilidades de la educación intercultural. Y creo que lo bueno es que en estas reuniones, en esta semana, no se trata de ir a plantear retos y hacer un poco de juicio sobre lo que está pasando, sino que ha sido una semana de reflexión muy seria, muy horizontal, para ver los problemas del país, con la intención de ver los problemas y las salidas a los problemas del país. Ahora, pero para no solamente ver lo negativo, hablamos de fortaleza. Así es. ¿Cuáles son los insumos? Se plantea como fortaleza en este momento que estamos en un tipo de avance económico sostenido, y que dentro de ese avance económico sostenido, que no es tan grande, pero existe, la posibilidad de hacer una inversión en educación mayor es factible. Eso es un hecho. El segundo punto que tenemos es que avanza cada vez más una mirada de carácter e intersectorial. Ya la educación no está siendo vista solamente como educación, sino que la educación obedece también a otro tipo de intereses en el país y que tienen que converger, si no, no van a ninguna parte. Intereses de carácter económico, intereses de carácter político, intereses de carácter de investigación hacia el futuro, de trabajo, de producción, etcétera, ¿no? Entonces, esa mirada intersectorial, esa mirada es algo que tenemos como fortaleza en este momento y es cada vez mayor. Y en términos de debilidad, porque hemos visto retos, hemos visto fortalezas. Así es. En términos de debilidad, una de las cosas más serias que podemos observar a propósito de este tipo de evento es que si lo que nosotros estamos viendo como una necesidad fundamental, que es formar esta vanguardia, que sea capaz de asumir ese país con eficiencia, con civilidad, para el mediano y largo plazo, aquí no vemos todavía que haya muy gran avance. O sea, la formación de esa vanguardia no la vemos todavía con fuerza. Y eso es muy grave porque 10 años no es mucho para que, digamos, vamos a estar en condiciones de poder enfrentar. ¿Y enfrentar qué? Enfrentar un mundo tan cambiante como es el mundo de hoy. Un mundo de las relaciones de carácter económico y las relaciones de carácter político y de carácter cívico-social son muy, muy cambiantes. Ahora, finalmente, ¿cómo convencer o cómo demostrar esa realidad a las autoridades, ¿no? Que son finalmente las que tienen también el peso en las manos? Yo creo que hay una apertura en ese momento. Yo creo que hay una apertura y hay un interés fuerte en poder hacer una planificación como les digo, a corto y mediano plazo.
hay lo que no se ha logrado en muchos años antes, hay un crecimiento de inversión. También tenemos que hay un fuerte crecimiento, por ejemplo, en la formación de los jóvenes, y tenemos cosas como Beca 18 y programas sociales, ¿no? Y este interés, el Beca 18 es más un programa de carácter pedagógico y formativo, ¿no? El hecho de que se estén tratando de lograr infraestructura educativa adecuada en todas las regiones del país. Bueno, se ha aumentado la inversión en el se ha aumentado la inversión, pero lógicamente que ese aumento requiere de condiciones específicas para un país tan distinto como el nuestro, ¿no? Y sobre todo un país que está teniendo al costado otra política que es muy importante, y es la política de la equidad y de la inclusión. Entonces, si estamos ante una política de equidad y de inclusión, realmente hay que tener mucho cuidado en formar elites, y más bien ver la posibilidad de que todos tengan la ocasión de poder aprender a aprender, y eso implica que el proceso educativo tiene que ser también diverso. Bien, en todo caso le agradecemos, señora Pinto, por haber estado aquí con nosotros comentando este tema, y seguramente más adelante vamos a de repente verla nuevamente para que este tema en general siga siendo una reflexión del día a día, y por supuesto que se mejoren, digamos, y se luchen contra esas debilidades de la educación en nuestro país. Muchas gracias. Son las 12:59, estábamos entonces con Luisa